ahorita, compañero. Están esperando el juramento, ¿no? Hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, hoy vamos a juramentar en nombre de ustedes, familias, trabajadores, campesinos, profesionales, estudiantes, médicos, enfermeras, en nombre de todo nuestro pueblo, en nombre de las comunidades de Monimbó, de Sutiaba, de las comunidades del Caribe Norte y del Caribe Sur, vamos luego a juramentarlo. Haciendo honor al general Benjamín Celedón. En nuestra historia tenemos una primera etapa en donde los generales que hicieron resistencia a la colonización tenían el grado, tenían el rango, tenían la jerarquía honrosa de caciques. Y ahí el cacique de Irangén, con otros caciques en la zona central de Nicaragua, en la zona oriental de Nicaragua, enfrentaron, resistieron y dieron la vida defendiendo la tierra que le pertenecía a las comunidades y a los pueblos originarios. La segunda etapa de enfrentamiento ante los invasores fue en eso que conocemos todos desde niños, en la escuela. La guerra nacional, donde al final, unidos los nicaragüenses y encabezados por el general José Dolores Estrada, héroe nacional, enfrentaron a los invasores yanquis, que encabezaba William Walker y que se había nombrado presidente de Nicaragua. Pero los invasores fueron derrotados. Y fue una guerra nacional, incluso centroamericana, porque estaban claros los otros países centroamericanos que se derrotaba a los invasores aquí en Nicaragua, o de lo contrario los invasores iban a ocupar todo Centroamérica. Y luego irían sobre México, porque la visión que tenía Walker era una visión de buscar cómo avanzar incluso hacia los Estados Unidos de Norteamérica, a retomar
territorios. Esa fue nuestra primera guerra nacional, ya liberados de del tutelaje del colonialismo español. Y era la Nicaragua que estaba forjando su independencia en medio de grandes contradicciones, la que fue ocupada en ese momento por los invasores. Es decir, segunda gran batalla por la dignidad nacional, por la soberanía de la patria. Estamos hablando de los años 1854, 1855, 1856. Fíjense. Un pueblo que no se acobardó frente al poderío militar, a la técnica militar muy superior que traían con Walker, con Byron Cole, los que llegaron a ocupar nuestro país al grado de nombrarse presidente William Walker y ser reconocido por el gobierno de los Estados Unidos de esa época. Pero aquí el pueblo, un pueblo con una población bien pequeña entonces, se dio la unidad. Y a esta unidad se incorporaron los indios flecheros de Matagalpa. Fue una lucha nacional y centroamericana hasta que fueron derrotados los invasores yanquis. Luego viene la gesta heroica de quien nos honra, y hoy ustedes, jóvenes grabados, le dedican su promoción. El apóstol de la libertad, así lo llamó nuestro general Sandino, apóstol de la libertad. Y es que el valor, la conciencia, el amor a la patria del general Benjamín Zeledón es realmente incomparable, invaluable. Es un poder que solamente lo da el verdadero amor a Dios, que lleva a un patriota a amar a la patria y dar la vida defendiendo a la patria. Y al general Benjamín Zeledón y a los patriotas que le acompañaron, a quienes combatieron en ese momento, les tocó enfrentar al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense bien. Cualquiera hubiera dicho, eso es una locura. Los van a acabar, los van a exterminar. Pero el general Benjamín Zeledón puso en primer lugar su compromiso con la soberanía de la patria, con la integridad de la patria, con su propia integridad y dignidad como ciudadano nicaragüense. Y por eso cuando los coroneles yanquis que lo cercaban allá en el Coyotepe y mandaban delegaciones a parlamentar con él y le decían que se rindiera, y él respondía que él
estaba para defender su patria y que ellos estaban mancillando nuestro territorio, están invadiendo nuestro territorio. Y les decía con toda claridad que él estaba dispuesto a ofrendar su vida antes que rendirse. Se lo decía y lo escribió en la carta que le envió a su esposa, ya en esas condiciones de combate cercado. Y le escribió despidiéndose de su esposa, despidiéndose de sus hijos y explicándoles el por qué tenía que defender la tierra en que él había nacido, la tierra en que sus hijos, su familia había nacido y había crecido, su patria, Nicaragua. Y ahí fue donde luego se produce su tránsito hacia la inmortalidad, al entregar su vida defendiendo la dignidad de Nicaragua. Y donde nuestro general Sandino, que era un muchacho, está viendo lo que está aconteciendo, y eso fue suficiente para que él asumiera el compromiso. En ese momento, cuando ve cómo andan arrastrando a Celedón por todos lados para que el pueblo se atemorice, él, cuando lo ve pasar, a él le produjo su indignación y le levantó un sentimiento en contra de los invasores. Y eso explica por qué cuando él escribe de Celedón, lo define a Celedón como el apóstol de la libertad. Porque es el primer general, el primer jefe en una batalla contra las tropas del ejército norteamericano, y al cual intentan que se rindieran los jefes de las tropas norteamericanas. Y por eso es que Sandino después, cuando empieza la batalla, y es la otra etapa de enfrentamiento contra las tropas norteamericanas, Sandino, cada vez que le mandaban notas ahí, diciéndole que se rindiera, él decía: yo no me vendo ni me rindo jamás, porque yo quiero patria libre o morir. Así lo decía con toda claridad, lo decía Sandino. Fíjense cuánto heroísmo, cuánto valor, cuánta dignidad, simplemente porque se trataba de defender la casa de los nicaragüenses, que es Nicaragua. Se trataba de defender el hogar de los nicaragüenses, que es Nicaragua. Se trataba de defender a las familias nicaragüenses, defenderlas de quienes venían a querer convertirnos en esclavos. Es una muestra de dignidad, de patriotismo, que explica por qué luego, con el paso del tiempo, se logra finalmente alcanzar una gran victoria revolucionaria en nuestro país,
en el año 1979. Y de ahí, en ese momento, ahí surgió la Policía Nacional. Ahí se organizó la Policía Nacional, se organizó el Ejército, se organizaron las instituciones formadas por jóvenes, por muchachos que venían batallando contra las tropas que los yanquis tenían aquí en Nicaragua a través de la Guardia Nacional encabezada por Somoza. De ahí nacieron ustedes. Ahí nació la policía. Cuando a mí me han preguntado, porque me han preguntado dirigentes, presidentes, ministros de otros países, que por qué razón en Nicaragua los índices de criminalidad, el narcotráfico, el crimen organizado, que por qué razón, ¿cómo podía explicarles? Me decían, teniendo un presupuesto muy pequeño, el presupuesto más pequeño de todo Centroamérica. Nicaragua tiene el presupuesto más pequeño de todo Centroamérica. ¿Cómo hacíamos? Porque el que entra a la policía sabe que no entra para enriquecerse. Igual el compañero que entra al ejército sabe que no entra para enriquecerse. Vienen con una misión, que es ese mandato de Cristo. Ama al prójimo como a ti mismo, dispuesto a dar la vida para defender la paz, la seguridad del prójimo, que son las familias nicaragüenses. Es decir, instituciones, ejército y policía, policía y ejército, que nacieron con la revolución, que nacieron con una mística, con la mística que nos heredaron desde el cacique Diriangén hasta el general José Dolores Estrada y Andrés Castro lanzando la pedrada contra el yanqui invasor, que nos heredara el general Benjamín Celedón, apóstol de la libertad, como lo llamó nuestro general Sandino, que nos heredara nuestro general Sandino, que logró expulsar a las tropas yanquis. ¿Cómo? Luego lo demostrara el pueblo nicaragüense dando la batalla con la bandera rojinegra de Sandino para rescatar la bandera azul y blanco de la patria. Y la bandera azul y blanco de la patria, en esta plaza, en este sitio, en este lugar, con todo orgullo se levantó desde el 19 de julio del año 1979, y aquí nos reunimos el día 20 para conmemorar esa fecha histórica del 19 de julio. Y era la bandera rojinegra levantando la bandera azul y blanco de la patria, rescatando la bandera azul y blanco de la patria, que estaba arrastrada, enlodada, vendida por los oligarcas, por los vendepatrias, que
Ahí andan deambulando siempre de un lado para otro en el mundo. Los Judas, ¿sí? Son los Judas y los Caínes. Son los Judas y los Caínes que no tienen ningún amor a la patria, no tienen ningún amor a sus raíces, a su pueblo, que andan siempre buscando que los invasores retornen a Nicaragua. Y como bien lo recordaba el compañero que nos presentó el saludo, el oficial, ¿cómo se llama? El primer expediente. A ver, aquí está el inspector Néstor Anthony Arancibia. Él fue. Primer expediente, compañero originario del departamento de Matagalpa. Bueno, él lo decía ahí con toda claridad. El compromiso, la inspiración, la vocación, ser soldado del Ejército de Nicaragua, ser soldado de la Policía Nacional, es ser apóstol, que pone en práctica el principio de amar al prójimo como a uno mismo, al extremo de estar dispuesto a entregar su vida para defender a sus semejanzas. Por eso es que nosotros hemos dicho y lo mantenemos, que estamos bajo el ejemplo, bajo la inspiración del cristianismo. Este es un proceso social, un proceso que lucha por la paz para poder lograr las mejores y más dignas condiciones de vida para todas las familias nicaragüenses. La mayor seguridad y estabilidad para las familias nicaragüenses. Y les decía que cuando me preguntaban a mí que por qué, pues cómo hacíamos, de dónde salía esa fortaleza, salía de las instituciones que habían nacido con la revolución, llenos de una gran mística, convencidos que había que trabajar para poner en práctica el principio cristiano de amar al prójimo como a uno mismo. Es el principio de la solidaridad, cristianismo, socialismo, solidaridad. Son principios de esencia cristiana. Como nos recordaba el compañero que hablaba en nombre de los graduados del primer expediente, ¿no? Cómo veníamos defendiendo la paz, siendo ejemplo Nicaragua. El punto donde se estableció lo que es reconocido por todo el mundo, reconocido como el muro de contención contra el narcotráfico y el crimen organizado. No se preguntan, ¿y cómo logran hacer esto? Tenemos hombres y mujeres, jóvenes y mayores, en las instituciones nacionales, del Ejército, de la policía voluntaria, que su razón de ser al
incorporarse a estas instituciones. No es la búsqueda del oro, sino que la satisfacción de estarle brindando protección a las familias nicaragüenses, en el campo, en los barrios, en las montañas. Y nos recordaba abril del 2018. No se debe olvidar, que desgraciadamente siempre existen los que quieren hacerle daño al pueblo, destruir los programas que se van desarrollando en beneficio de los pobres, porque la prioridad y la razón de ser de nuestro gobierno es servirle a la patria, defendiendo la soberanía del país. ¿Para qué? Para garantizar la paz y la estabilidad. ¿Y para qué queremos paz y estabilidad? Para sacar de la pobreza al pueblo nicaragüense, sacar de la extrema pobreza al pueblo nicaragüense. Y eso lo hemos venido logrando y hemos venido avanzando. Miles de nicaragüenses han salido de la extrema pobreza y de la pobreza. Miles de nicaragüenses tienen una casita digna. No es un palacio, lógicamente, pero es una casita digna, una casita de bloque. Ya no son las casas de cartón. Ya no son las casas donde tirados en el piso ahí, durmiendo las familias, en medio de la extrema pobreza. ¿No? Son viviendas dignas las que se están construyendo. Y por eso las familias agradecen y reconocen el esfuerzo que hace el gobierno del pueblo, porque este es un gobierno del pueblo, de ustedes, hermanos nicaragüenses, de las familias que están recibiendo esta vivienda, de los que están en proceso de construcción de sus viviendas y que luego las recibirán, de los miles de nicaragüenses que han recibido vivienda durante todos estos años, que han recibido títulos de propiedad durante todos estos años, de los campesinos que han recibido también su título de propiedad ya asentado en registro, de las comunidades del Caribe que han recibido sus títulos de propiedad, más de 35.000 kilómetros cuadrados entregados allá a las comunidades. Entregados, digo, en tanto reconocerles su derecho. Simplemente estamos reconociendo un derecho porque ellos han sido los dueños históricos de esas tierras que les habían sido arrebatadas. Y la educación, y la merienda escolar, y la salud. ¿Cuándo y en cuántos países, preguntaría yo? Seguramente en países hermanos como Cuba, Venezuela, andan los médicos con las enfermeras, visitando en los barrios a las familias para combatir los zancudos que traen tantas enfermedades. Eso de rigor, año con año, vacunando a miles de nicaragüenses y a niños frente a las enfermedades que se presentan año con año en el mundo. Y ahora vemos ahí
a los médicos, enfermeras, que muestran su vocación, el amor al prójimo, visitando esas casitas humildes en los barrios de nuestras ciudades, en el campo, en la montaña, y invitándolos a vacunarse frente a esta peste del virus. Y vemos ahí cómo las familias agradecen que lleguen a vacunar. Y se están vacunando los adultos y se están vacunando los niños. Por eso es que es tan importante la paz. Por eso es que tenemos que defender la paz. Porque solo en paz se pueden lograr esos beneficios en favor del pueblo, en favor de los pobres. Incluso solo en paz pueden alcanzar beneficios los que tienen más riqueza, los empresarios, los productores que tienen ya más riqueza, que tienen más recursos, los que tienen grandes haciendas, que tienen mucha ganadería, que tienen cultivos de café. Vemos año con año ahí, cuando viene el periodo de la cosecha, cómo los acompaña el ejército y llega la policía también y hacen cuerpo. ¿Para qué? Para darle seguridad a los productores, que no sean asaltados, que no sean asesinados, que no sean víctimas de la delincuencia. Porque claro que hay delincuencia en Nicaragua como en todas partes del mundo, pero los niveles de delincuencia en Nicaragua son realmente bajos, mínimos. Y ahí el reconocimiento que le debe nuestro pueblo. Y yo le digo, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, ¿qué sería de Nicaragua sin una policía y sin un ejército con esta mística, con esta vocación de servicio, de trabajar hombro con el pueblo? Porque no es que el ejército por un lado y el pueblo por otro lado, y no es que la policía por un lado y el pueblo por otro lado, no. Es la policía coordinando trabajo, coordinando tareas, igual el ejército, con las familias, con los productores, con el pueblo. Y lógicamente defendiendo también la soberanía del país, que es fundamental, garantizar la soberanía, garantizar la seguridad en cuanto a lo que es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Porque es una batalla, fíjense, aquí me detengo un poco, es una batalla crucial en todo el mundo y en particular en toda nuestra América latinoamericana y caribeña. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es tan poderoso que ha logrado incluso instalarse en algunas naciones con las cuales pues nosotros tenemos respeto, tenemos buenas relaciones históricas, etcétera. Pero desgraciadamente el narcotráfico se ha instalado ahí, se ha instalado. Y en ocasiones se dan situaciones en donde en territorios inmensos se convierten las provincias, las regiones, las gobernaturas, se convierten en narcoestados. Y los índices de asesinatos, de violación a los derechos humanos en esos países, ni se diga. Todos los días están asesinando ciudadanos. Todos los días están asesinando maestros, están asesinando autoridades locales, autoridades regionales, están asesinando dirigentes sociales, están asesinando maestros. Todos los días, es impresionante, impresionante. Cómo el crimen se ha instalado en esos países.
países como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos. Hablan de los derechos humanos. Y quieren darnos lecciones a los nicaragüenses en el tema de los derechos humanos. Fíjense bien. Colombia, un país donde es un narcoestado. Colombia es un narcoestado, sí, es un narcoestado. Y les voy a contar algo. El presidente Belisario Betancur, estoy hablando de los años 80, estábamos en el proceso de paz y se había formado un grupo, Colombia, Venezuela, México, Panamá, y al final se había logrado, pues los yanquis no querían que nos reuniéramos, no querían que buscáramos la paz, querían invadir todo Centroamérica. Y está la lucha en El Salvador, en Guatemala, y aquí la guerra que nos impusieron los yanquis. Y bueno, empezamos pues al final a intercambiar, a platicar, a buscar pues cómo alcanzar la paz en Centroamérica. Y recuerdo una reunión de las tantas. En esos momentos el precio del café se había derrumbado en el mercado internacional. Entonces había mucha preocupación aquí en Centroamérica porque somos países productores de café, unos más, otros menos, pero todos tenemos una producción de café significativa para el consumo nacional y también para la exportación. Entonces la preocupación era con la exportación. ¿Por qué? Porque se caía el precio del café, entonces lógicamente afectaba a los productores de café. Y ahí conversando entre los centroamericanos, ¿qué podíamos hacer? Muy poco. Porque para los productores, para los grandes capitales, incluso para los grandes bancos, que no sean asaltados, que no sean asesinados, que no sean víctimas de la delincuencia, porque claro que hay delincuencia en Nicaragua como en todas partes del mundo, pero los niveles de delincuencia en Nicaragua son realmente bajos, mínimos. Y ahí el reconocimiento que le debe nuestro pueblo. Y yo le digo, hermanos nicaragüenses, familias nicaragüenses, ¿qué sería de Nicaragua sin una policía y sin un ejército con esta mística, con esta vocación de servicio, de trabajar hombro con el pueblo? Porque no es que el ejército por un lado y el pueblo por otro lado, y no es que la policía por un lado y el pueblo por otro lado, no. Es la policía coordinando trabajo, coordinando tareas, igual el ejército, con las familias, con los productores, con el pueblo. Y lógicamente defendiendo también la soberanía del país, que es fundamental, garantizar la soberanía, garantizar la seguridad en cuanto a lo que es la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, porque es una batalla, fíjense aquí me detengo un poco, es una batalla crucial en todo el mundo y en particular en toda nuestra América latinoamericana y caribeña. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es tan poderoso que ha logrado incluso instalarse en algunas naciones con las cuales pues nosotros tenemos respeto, tenemos buenas relaciones históricas, etcétera. Pero desgraciadamente el narcotráfico se ha instalado ahí. Se ha instalado.
y en ocasiones se dan situaciones en donde en territorios inmensos se convierten las provincias, las regiones, las gobernaturas, se convierten en narcoestados. Y los índices de asesinatos, de violación a los derechos humanos en esos países, ni se diga. Todos los días están asesinando ciudadanos. Todos los días están asesinando maestros, están asesinando autoridades locales, autoridades regionales, están asesinando dirigentes sociales, están asesinando maestros. Todos los días, es impresionante, impresionante cómo el crimen se ha instalado en esos países. Países como Colombia, donde tienen gobernantes que se atreven a hablar de los derechos humanos. Hablan de los derechos humanos. Y quieren darnos lecciones a los nicaragüenses en el tema de los derechos humanos. Fíjense bien. Colombia, un país donde es un narcoestado. Colombia es un narcoestado, sí, es un narcoestado. Y les voy a contar algo. El presidente Belisario Betancur, estoy hablando de los años 80, estábamos en el proceso de paz y se había formado un grupo, Colombia, Venezuela, México, Panamá, y al final se había logrado, pues los yanquis no querían que nos reuniéramos, no querían que buscáramos la paz, querían invadir todo Centroamérica. Y está la lucha en El Salvador, en Guatemala, y aquí la guerra que nos impusieron los yanquis. Y bueno, empezamos pues al final a intercambiar, a platicar, a buscar pues cómo alcanzar la paz en Centroamérica. Y recuerdo una reunión de las tantas. En esos momentos el precio del café se había derrumbado en el mercado internacional. Entonces había mucha preocupación aquí en Centroamérica porque somos países productores de café, unos más, otros menos, pero todos tenemos una producción de café significativa para el consumo nacional y también para la exportación. Entonces la preocupación era con la exportación. ¿Por qué? Porque se caía el precio del café, entonces lógicamente afectaba a los productores de café. Y ahí conversando entre los centroamericanos qué podíamos hacer. Muy poco, porque para los productores y para los grandes capitales, incluso para los grandes bancos, cuando tienen problemas financieros o van a quebrar en Europa, en los Estados Unidos, ahí inmediatamente el Estado les da la plata. Aquí no hay forma que los estados cubran las necesidades de los cafetaleros cuando se cae el precio del café, porque sencillamente no somos países que tengamos la riqueza que tienen esos países como para salvar a los ricos. Es decir, tienen plata para salvar a los ricos, pero no tienen plata para ayudar a los pobres. Entonces, estábamos conversando sobre el tema del café y bueno, nos percatamos que estamos hablando con el presidente de Colombia, que es uno de los países cafetaleros más fuertes de toda la región. Y le preguntamos al presidente Betancur, presidente, ¿y ustedes cómo hacen ahí en una crisis como esta? Porque las pérdidas deben ser inmensas. Y ¿cómo hacen ahí para mantener el equilibrio en el presupuesto, el déficit, todo esto?
Decía, es que en Colombia, dice, tenemos una situación que es trágica, y esa situación trágica que es el narcotráfico, que es el lavado de dinero, eso está ahí. Y entonces ese dinero circula por todos lados, y de tal manera que la crisis del café no afecta, porque le está llegando, le está inyectando a la economía mucho dinero. El narcotráfico le inyecta mucho dinero a la economía en algunos países latinoamericanos y caribeños. ¿Sí? Y ya no se diga en Colombia, pues. Ese es un narcoestado, donde los crímenes son impresionantes, la lista. Cómo asesinan todos los días allá en Colombia. Maestros. Hicieron la paz con la FARC, con la guerrilla colombiana, y han asesinado ya a más de 1000 guerrilleros o familiares de guerrilleros que firmaron la paz. Es decir, ahí no hay paz. Firmaron la paz y no hay paz. No hay paz. No hay paz. Y les voy a contar una anécdota. No me puedo olvidar de esa anécdota. Un tío, Alfonso Ortega Urbino, hermano de padre, de mi padre. Es decir, Alfonso Ortega, hijo de Marco Antonio Ortega y de Mélida Urbina. Él, bueno, logró estudiar, hacerse abogado, y Marco Antonio, mi abuelo, era liberal y le consiguió trabajo en el gobierno y anduvo como diplomático, de embajador, fue canciller también en otro momento. Al triunfo de la revolución, él era embajador en Brasil. Y en una ocasión lo nombraron embajador en Colombia. Y él contaba que cuando lo nombraron embajador en Colombia, él se fue tranquilamente a un banco a abrir una cuenta al banco. Y cuando ya está dando los datos y todo, pues le dice la persona que lo está atendiendo en el banco: vea, yo veo que usted no sabe dónde está, le dice, porque toda esta información que usted está dando aquí ahorita y de la cantidad de dinero que va a manejar en este banco, usted saliendo y ya la conocen los delincuentes que secuestran para extorsionar y pedirle dinero. Es decir, hay toda una red ahí en Colombia, una red. Una red donde saben cuánto tiene de plata uno, cuánto tiene de plata el otro en el banco, y cuando ven que hay gente que tiene mucho dinero, pues ya buscan cómo secuestrar para extorsionar y sacarle dinero. O sea, no hay seguridad, fíjense, en ese campo. Yo lo viví en Colombia en una ocasión que estuvimos en una reunión que era para la paz. En San Vicente del Caguán fue la reunión. Y ahí nos encontramos con el comandante Marulanda, al cual le dimos la orden Sandino. Y ya después de las reuniones, salimos de nuevo en avión, nos trasladamos de San Vicente del Caguán a Bogotá, al hotel. Y en el hotel estuvimos conversando ahí con los que están al frente de la Comisión de Paz de Colombia. Y nos invitaron a que podíamos ir a comer a un restaurante
10 de la noche, hora de Colombia. Entonces, había elección nosotros. Entonces, mandamos a los compañeros de seguridad que andaban con nosotros a hacer la coordinación con la seguridad colombiana, que andaba protegiéndonos a nosotros y protegiendo también a los ministros que estaban conversando con nosotros sobre el tema de la paz. Entonces se van y regresan los compañeros y nos dicen, la seguridad colombiana nos dice que no es conveniente bajo ningún punto de vista salir a esta hora a un restaurante. Como es un restaurante de comida colombiana famoso, no es conveniente, porque llegando a ese restaurante inmediatamente, los narcotraficantes, los delincuentes van a enterarse y cualquier cosa puede pasar. Y por lo tanto nosotros no podemos garantizar la seguridad ni la vida de nuestros ministros, mucho menos pues de ustedes. Así que no recomendamos que vayan allá. Imagínense. ¿Con qué autoridad, con qué moral puede hablar Colombia de seguridad en Nicaragua, de derechos humanos en Nicaragua? Si ahí se violan los derechos humanos permanentemente. Queridos hermanos nicaragüenses, querida familia, era bueno, mire, son anécdotas, pero son parte de una historia, son parte de una realidad que se está viviendo todavía. Nosotros quisiéramos que en Colombia viva la paz, claro que quisiéramos que la paz funcionara, pero la paz no funciona en Colombia. Ahí están asesinando, todos los días están asesinando. Quiero saludar a los compañeros, compañeras y la familia de los 27 cadetes que hoy se están graduando como licenciados en Ciencias Policiales. Y saludar también a la vez a los 185 oficiales de investigación antinarcóticos que se han graduado este año. Saludarlos a ellos, a sus familias. Saludar también a los 350 oficiales jefes de sectores que se han capacitado, se han graduado este año. A los 93 oficiales de investigación criminal que se han graduado también este año. A los 90 oficiales de inteligencia policial que se han graduado este año. A los 132 oficiales que son guías caninos, el papel que juegan los perros en la investigación, que también se han graduado 132 oficiales. A los 125 oficiales peritos de criminalística, a los 200 oficiales de investigación de accidentes, tan importante que es cuidar la vida de las personas que andan transitando. Y a los 2.200 policías de formación básica que han salido también a lo largo de este año. En total, 3.402 hermanos de la policía que con su preparación, con su capacitación, con su especialización, vienen a fortalecer la lucha por la seguridad de las familias nicaragüenses y, por lo tanto, la lucha por la paz, para que podamos continuar trabajando en paz, para que la juventud pueda continuar desarrollando emprendimientos, que la juventud pueda continuar en su estudio, en su preparación, y que puedan seguir funcionando los servicios médicos y podamos ir construyendo más hospitales y más caminos, más carreteras, todo lo que están viendo todos los días, todo lo que se está viendo todos los días.
es gracias a la paz, gracias a la estabilidad, gracias a la seguridad, gracias a la soberanía, que saben defender nuestro ejército, la policía, acompañados del pueblo nicaragüense.